yo creo que pues esto es más informativo, aunque es importante que lo conozcan, y es que em, son los tipos de pelvis. Hablar como la pelvis en general, ¿de acuerdo? Acuérdense pues que, em, bueno, la pelvis juega papeles importantes en la, como que en el contexto general de, de esta, pues como bueno, pues como en el ser humano, podríamos decirlo así. De tanto bueno como malo, podríamos, pues podríamos como determinarlo así. Bueno, porque pues, obviamente en la pelvis, en las mujeres, pues existe una condición especial pélvica que se adecua pues en el momento de los embarazos, ¿cierto? Cuando el útero empieza a crecer, pues la pelvis empieza a, como a presentarse en una, o empieza una adaptación especial pues para ese suceso. Uno. Dos, en el examen físico, cuando ustedes empiecen a ver semiología, pues hay maniobras específicas para valorar la pelvis, porque en cuestiones de trauma, que es pues lo que yo manejo, la pelvis es el área donde puede el ser humano almacenar más del 50, pues creo que los libros dicen el 70%, pero sí es que más del 50% de sangre se puede estacionar en la pelvis. Y puede ser, y el paciente obviamente puede inestabilizarse y morir, y uno a veces no tiene como que en la mente que en los accidentes puede haber una lesión pélvica que pueda generar un sangrado de tal forma, pues que se inestabilice y como la pelvis es un reservorio, pues donde puede almacenarse más del 50% del contenido sanguíneo, entonces a veces uno erra pues por de pronto por no tener ese cuidado o no recordar esa parte de la pelvis. Entonces, yo miraba aquí hablar sobre la pelvis, acuérdense que, bueno, entonces esto también es el cuento. Llamamos pelvis a la unión de todas estas estructuras, ¿cierto? Que hacen parte de, de, de esta zona inferior. Entonces, hablamos de pelvis cuando encontramos a todas estas estructuras que ya las vimos, ¿cierto? Vimos en la parte posterior, entonces, como que los límites de pues de la pelvis sería que en su parte lateral están los dos huesos coxales o los dos huesos ilíacos, ¿cierto? O su relación lateral sería pues, los coxales, ¿cierto? Hablando un poco sobre el ilio. En su parte anterior vamos a encontrar el hueso pubiano, ¿cierto? Con esta estructura anterior que es la sínfisis púbica y en su parte posterior vamos a tener como relación al sacro y al coxis, ¿de acuerdo? Bueno, esperen, si yo intento meter aquí. Entonces, bueno, miren que de entrada ya podemos ver como una diferenciación entre la forma pélvica y es como que bueno, su forma, ¿no? Miren que en la pelvis femenina, en esta formación de la pelvis femenina, pues ya encontramos que que su forma, perdónenme la redundancia, es más ovalada, ¿cierto? Que la del ser humano, que la del hombre. ¿De acuerdo? Miren, la del hombre tiene forma de corazón, es un poco más estrecha en su parte anterior, ¿cierto? En esta zona es un poco más estrecha y pues obviamente la pelvis femenina es un poco más ovalada. Mm, Bueno, hablar un poco acerca de esta superficie, ¿cierto? De la pelvis, esto es solo algo informativo.
Entonces, podemos decir que hay cuatro regiones en esta pelvis. Entonces, en la superficie lateral. Entonces, podemos decir que en esta región anterior, ¿cierto? Vamos a encontrar que lo que decíamos ahora está formado por el hueso púbico, ¿cierto? Por la sínfisis púbica de los dos huesos. Y obviamente tiene, acuérdense, no se olviden que hablábamos ayer que el hueso pubiano, ¿cierto? El hueso púbico tiene un cuerpo, ¿cierto? Que es este, donde encontramos el tubérculo pubiano, que está como en toda su parte anteromedial. Y vamos a encontrar que el pubis tiene dos ramas, una rama púbica superior y una rama inferior. Entonces, en esta región anterior que habla en cuanto a la pelvis, podemos decir que está formado por su rama superior, por todo en su rama superior, su rama inferior, y pues obviamente el agujero obturador que está formado, no se olviden, por el isquion, tanto por el cuerpo como por su rama, ¿de acuerdo? ¿Qué más dice aquí? Pues si vemos como las regiones laterales de este pubis, podemos observar, ¿cierto? Esto ya lo vimos cuando vimos la cara externa, ¿cierto? Entonces miren que la pelvis, como que sus relaciones, pues arriba está la cara glútea, que es esta que habíamos visto, que mal lo llamaban la fosa ilíaca externa, ¿cierto? Vamos a tener en el centro lo que ya habíamos hablado, el acetábulo, y lo que es por aquí encima, que es la escotadura acetabular, y abajo, pues vamos a tener igual el ilion, perdón, el isquion y la escotadura sacroiliaca. ¿De acuerdo? Entonces, esto es como ver los límites de la pelvis de las estructuras que ya hemos visto. Si ya vimos la parte anterior, ¿cierto? Y la parte lateral, que es esta zona de acá, pues vamos a ver la región posterior, que como ya lo habíamos dicho, su relación pues es la cara anterior del hueso sacro y del coxis, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí encontramos las escotaduras ciáticas, ¿no? A ver, la superficie medial, estrangulamiento circular, que es este, pues que ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Ah, bueno, esto es importante como una información que es la pelvis, que es como que los dos tipos de pelvis que existen, ¿cierto? La pelvis mayor y la pelvis menor. Se considera como una pelvis verdadera y falsa, pero eso es importante y lo que hemos visto es que o bueno, la que nosotros vemos o en la parte ginecológica siempre se tiene en cuenta es la distancia que hay en esta parte de la pelvis, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a encontrar pues existen unos estrangulamientos circulares o unos estrechamientos pélvicos que son dos, el uno es el mayor, ¿cierto? Y el otro es el menor. Vamos, si dice, si no, pues realmente eso es algo que lo van a ver cuando ustedes vean ginecología, ¿cierto? Lo van a ver. Lo importante es que vean esos dos estrechamientos que existen en la pelvis. El uno es superior, mayor, y el otro es inferior, menor. ¿De acuerdo? A ver, dice aquí, conjugado anatómico, los diámetros de la pelvis. Bueno, esto que vemos aquí en cuanto a los diámetros de la pelvis es lo que yo les decía en cuanto a esto, en cuanto a la pelvis mayor y a la pelvis menor. Yo creo que pues por ahora no es necesario. Lo único que anatómicamente hay que saberlo, porque realmente la funcionalidad de los diámetros eh, son importantes en la parte ginecológica, ¿de acuerdo? Porque eso va, el saber los diámetros y saber pues estas distancias
nos ayudan en la valoración ginecológica, sea una valoración física o sea una valoración dada por un ultrasonido o una ecografía. Estos diámetros son importantes porque nos van a ayudar a definir si en el proceso del parto, ¿cierto? En el proceso del parto, eh, ¿cuál va a ser la situación del parto? Yo como que nos va a ayudar a definir si se tiene un parto tradicional o un parto. Es que lo que pasa es que la palabra normal si no tiene que quitarla de este cuento porque pues, o sea, decir normal es decir nada. Entonces, el parto tradicional, que es el parto vaginal, ¿cierto? O el parto biológico, que es el parto vaginal, o estos diámetros nos van a ayudar a definir si el parto lo hacemos por una vía quirúrgica o por cesárea, que lo harán, que obviamente lo hacen los ginecólogos. Entonces, más que saber los diámetros ahora, en este momento, aprenderse los diámetros de la pelvis, es importante que solo conozcan que existen dos tipos de estrechamientos en la parte pélvica, que es el superior y el inferior. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en esta diapositiva nos muestra cuáles son esos diámetros. Yo lo que les digo no lo veo hoy conveniente por esa razón. Lo importante es que los conozcan. Los diámetros, obviamente el diámetro superior es mayor que el menor, ¿cierto? Pero el diámetro menor es el que nosotros valoramos realmente para saber cuál va a ser de, el diámetro de exposición que pueda tener la pelvis inferior, ¿de acuerdo? Entonces, eso ya uno lo ve ginecológicamente, pues, para el efecto que yo les digo. Bueno, no les digo, pues miren, aquí en esta imagen que se ve, pues se ven todos los diámetros, ¿no? Antero-posterior de excavación, diámetro antero-posterior del plexo de la pelvis, el antero-posterior estrecho inferior. Todos estos diámetros son importantes conocerlos. Vuelvo y les digo, por ahora es necesario que ustedes conozcan los dos estrechamientos, que es tanto el superior como el inferior, que lo vemos acá. Yo hoy no veo necesario ver los diámetros por las razones que le doy, pero sí es importante que cuando ustedes lleguen a la parte ginecológica, entonces sí tienen que ustedes eh, tener en cuenta esto para una determinación eh, en cuanto a atención del parto. ¿De acuerdo? Pues aquí están todas estas. Miren que hay un conjugado verdadero, que este es como que este pues es el verdadero, es el que está en la pelvis. Este conjugado obstétrico es el que realmente importa en la ginecología en cuanto a la posición de la cabeza fetal al ingresar a la pelvis, porque acuérdense que, bueno, cuando vean ginecología en estos diámetros y en estos estrechamientos, eh, los bebés cuando ya están en el trabajo de descenso, ¿cierto? Porque los bebés lo que hacen es que están, digamos, como en la parte superior, están por encima de la pelvis cuando están en este proceso de crecimiento del embarazo, pero cuando ya empieza como el trabajo de parto, entonces estos niños empiezan a hacer unos movimientos y empiezan a hacer una ubicación, ¿cierto? Para hacer este trabajo de expulsión, ¿cierto? De, 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 de la expulsión biológica materna, ¿de acuerdo? O el parto, pues. Entonces, esto es importante saber estas pelvis porque en el encajamiento que hacen los niños, ellos tienen cuando ellos pues obviamente siempre nacen de cabeza, ¿cierto? Eh, su posición de parto siempre lo primero que sale pues en el parto es la cabeza porque, pues bueno, hay unas presentaciones anómalas de parto que pueden salir del brazo, pueden salir de los pies, ¿cierto? Que se llama podálica, bueno, eso es ginecológico, pero en el cuento de la ubicación, de empezar a posicionarse y empezar ese descenso, entonces estas pelvis verdadera o mayor, perdón,
falsa o mayor, o la pelvis mayor y la pelvis menor, actúan y se deben conocer. Yo, pues les dejo, es como este abrebocas en cuanto a esto en cuanto a esto de las presentaciones de la pelvis, que sepan cuáles son sus relaciones anatómicas, ¿cierto? Las que ya vimos, las vimos aquí, no se acuerdan, no se olviden, el sacro y el coxis por atrás, por los lados, pues está todas, pues si vemos en la parte lateral, ¿cierto? Podemos ver que está el ilion, está aquí al lado el acetábulo, y por debajo, pues obviamente está todo esto del tubérculo, de la tuberosidad isquiática y del cuerpo del isquion. Y por delante, pues está formado por el cuerpo y las ramas del pubis, ¿cierto? Y con su unión, con su articulación anterior, dada por la parte cartilaginosa, que es la sínfisis púbica. Eso también es como un medio de información, y es que podemos encontrar a la pelvis o clasificarla como, como antropológicamente, ¿de acuerdo? Como unas presentaciones en cuanto a los diámetros que se presentan, o sea, la forma que tiene, pues está dada por unos diámetros específicos. Entonces, de las pelvis que conocemos, entonces podemos hablar que encontramos una pelvis ginecoide, una pelvis androide, antropoide y platipeloide, ¿de acuerdo? Acuérdense que esto es informativo, esto es importante que lo conozcan, pues así. Lo que pasa es que esto obviamente tiene un poco más de condiciones, pero miren, dice que la pelvis ginecoide es de tipo femenino normal, o sea que esta es la que generalmente las mujeres tienen, ¿cierto? Este tipo de pelvis. El estrecho superior es redondeado o oval, ¿cierto? El que habíamos hablado arriba, con un diámetro transverso máximo bien anterior, ¿cierto? O sea, que lo más grande que esto tiene, o sea, y lo que hace que esta pelvis sea ginecoide, que sea redondeada, es esto, que tiene su diámetro anterior aumentado, y el ángulo subpúbico es abierto de ramas cortas, que está hablando de esta zona de aquí, ¿de acuerdo? El ángulo subpúbico es esta parte de acá. Pues entonces vamos a hablar acerca de esta pelvis antropoide. Miren, dice que es estrecho superior ovalado de gran diámetro anteroposterior y de diámetro transverso máximo bien anterior. O sea, esta miren que tiene un diámetro, o sea, no es tan ovalada, sino que tiene más ya, o es un diámetro, o su diámetro mayor es el anteroposterior. ¿De acuerdo? Segmento anterior estrecho, la rama superior del pubis sobre un ángulo agudo con la sínfisis púbica. Miren que esto es importante, que no lo veíamos acá. Miren que a lo que decía que el ángulo de abierto es de ramas más cortas. Miren el ángulo que hace aquí. Acuérdense que el ángulo subpúbico y las ramas son estas de acá. Acuérdense que el pubis tiene un cuerpo y unas ramas púbicas. Entonces miren que esa es como la diferencia. Es que en la ginecoide el ángulo pues es un ángulo pequeñito, o sea, en el sentido de que no es tan angular y en, en las pelvis antropoides, pues miren que el ángulo, este ángulo subpúbico o el ángulo que forma el cuerpo y las ramas del pubis, pues son mucho más marcadas, ¿cierto? Miren que yo no sé si yo no pudiera medir este ángulo que hay aquí, pues es casi de 45 grados, ¿de acuerdo? Mientras que el otro pues no tenía pues tanto ángulo, tantos grados de angulación, ¿de acuerdo? Bueno, miren, aquí vemos otra presentación de la pelvis, ¿cierto? La pelvis platipeloide. Entonces dice que en su estrecho superior, ovalado, con un eje mayor transversal, por disminución relativa del diámetro anteroposterior. Miren que esto es importantísimo, ¿no? Si la pelvis antropoide tiene un diámetro anterior aumentado, pues este es el contrario, miren, ¿no? Este tiene un diámetro transverso más grande, ¿de acuerdo? Relativamente, o sea, el diámetro más grande relativo al diámetro anteroposterior, ¿de acuerdo? Otra cosa que vemos aquí, miren, lo que dice es que las espinas ciáticas son más prominentes y el diámetro transverso máximo es bien anterior, o sea, todo, miren que todo tira hacia adelante, o sea que realmente las alteraciones o los cambios pélvicos
en cuanto a su tamaño y forma, pues todo se hace, es como acá adelante, ¿cierto? Como en el agujero obturador, como en el hueso púbico, ¿cierto? Como en toda esta parte anterior, como que son los cambios de este. Pelvis androide, estrecho, bueno, entonces, esta creo que ya la vimos. Ginecoide, androide. Bueno, y entonces en la androide dice que el estrecho superior de forma triangular, con base posterior y vértice anterior. Miren que es un triángulo. Entonces, si uno podría hacer un dibujo aquí, entonces miren esto, ¿no? Entonces dice que es así, ¿no? Miren que su base es posterior y su vértice anterior es mucho más como puntudo, ¿de acuerdo? El diámetro transverso máximo es bien posterior, o sea que el mayor grado, o sea, lo más grande está aquí, ¿cierto? Es esta parte de acá es lo más grande. El sacro dirigido hacia adelante, el ángulo subcúbico es alto y estrecho. Miren, por eso es que, pues estrecho es esta parte de aquí. Miren, ¿no? Pues, perdónenme que el dibujo no sea de buena calidad lo que yo hago, pero sí es importante que sepan que en esta androide el ángulo anterior es mucho más marcado. Mm. Y miren lo que dice aquí. Miren que dice que esta pelvis es la peor pelvis para el parto porque impide la rotación de la cabeza. Por eso les decía, chicos, que cuando hay, pues cuando se empieza el trabajo de parto, la cabeza o el feto, el bebé, pues el bebé o el, sí, es el bebé, bueno, el- bueno, el bebé empieza a hacer un descenso, él se aplica, su cabeza se aplica hacia toda esta parte de la pelvis mayor y de ahí empieza a descender. Y mira que estos son, por eso les decía que esto es importante conocerlo. Bueno, de pronto ahora es como un proceso, bueno, informativo en el sentido de que tienen que ustedes conocer esto ahora, pero su importancia o su validez, pues la tendrán que ver cuando ya pues vean la parte ginecológica. Pero miren que esta pelvis androide es la peor pelvis para un parto, ¿de acuerdo? Bueno. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Algo acerca de la pelvis que nos haya quedado faltando? ¿Algo que me falte? ¿Algo que no dije? ¿O algo que dije de más? No, no, perdón. Bueno, chicos, bueno, si no me preguntas acerca de la pelvis, pasemos a la otra parte anatómica importante. Se considera como la estructura más importante del cuerpo humano. Bueno, no, la parte, una de las estructuras más importantes de los huesos largos, o el hueso largo, o mejor así, o el hueso largo más importante que existe, ¿cierto? Que es el fémur, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar, vamos a encontrar pues varias características en cuanto a este hueso. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a hablar un poco acerca del fémur, si no hay más preguntas. Bueno, veamos a ver, yo tengo aquí, esto cerremos, pongámoslo aquí abierto. Vamos a ver este, a ver. Veamos a ver el atlas, vamos a ver el fémur. No. Bueno, vamos a ver si podemos verlo bien. Lo que pasa es que desafortunadamente este atlas no ¿Alguien tiene otro atlas de pronto? ¿Alguien tiene un atlas diferente a este virtual? Y yo estaba buscando, pero no hay. Bueno,
Vamos a hablar del fémur, no les digo, esto ya es de los huesos libres del miembro inferior, así como hablábamos en miembro superior, pues los huesos libres, empezando por el húmero, pues este es el hueso libre del miembro inicial, que es el fémur. El hueso más grande, más largo, más importante, digo yo. No, bueno, lo dicen los libros, no lo digo yo, sino lo dicen los libros, y es porque, pues a nivel de este hueso, o este es el que realmente el que soporta todo el peso de lo que habíamos hablado de la cavidad pélvica, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de este hueso. Tiene algunas cosas que sí voy a utilizar mejor esta presentación que hice, ¿cierto? Porque hay algunas estructuras o algunas cosas que creo que pues que en ese programa que tengo yo de anatomía no se muestra bien. Entonces quiero así como mostrarles, mm, pues, un poco más específico, ¿no? Vamos a ir despacio. Este es un hueso que tiene en su cuerpo, hay unas características como especiales que de pronto son muchas y vamos a verlas despacio. A ver, pues para poder entender, intento mostrarles o graficarles de alguna forma que sea más entendible para ustedes, pues para que logren comprender las situaciones de estos músculos en cuanto a sus características anatómicas. Una cosa, chicos, lo que nosotros de pronto vemos o mostramos aquí en cuanto a divisiones, pues son divisiones en cuanto a orientación, ¿de acuerdo? O sea, en cuanto a academia. Realmente, pues en los músculos no es que haya como que una posición exacta, decir que es solo por aquí, sino que pues en otras partes pueden haber algunos componentes musculares que se complementan o no, pero esto es como una guía en cuanto a la parte anatómica, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vemos que este pues forma el esqueleto del muslo, ¿cierto? Es un hueso largo, como les había dicho, es el hueso más largo del cuerpo. Es el hueso más fuerte también. Es el como que de los huesos, sí, es el hueso más fuerte en cuanto a su grosor, en cuanto a tamaño, en cuanto a resistencia. Es un hueso par, entonces por ser un hueso par es asimétrico, ¿de acuerdo? Eh, Poder hablar de su posición anatómica, pues obviamente para colocarlo en una anatómica, en su posición espacial, pues hay dos condiciones importantes y es que su, su, ¿qué? Su parte proximal, ¿cierto? Su extremidad proximal o su apófisis proximal, ¿cierto? Es siempre medial, porque vamos a encontrar bueno, entonces vamos a encontrar que existe como tres partes, como hemos visto en todos los huesos. Tiene una diáfisis, ¿cierto? Y, eh, y dos epífisis. Es que estos píticos cuando quieren entrar. Bueno, entonces, en su posición anatómica vemos estas dos estructuras, ¿cierto? Vemos la estructura, su cabeza es medial, ¿cierto? Y este cóndilo, que es el cóndilo o el tubérculo supracondilio, que es el más grande, ¿cierto? En cuanto a los tubérculos, o sea, el tubérculo más grande es medial, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a su posición anatómica, es que vemos su cabeza su extremidad proximal es medial y lo mismo el tubérculo más grande es medial. Eso es como para colocarlo en su posición anatómica, ¿de acuerdo?
Entonces es un hueso largo, un hueso par, asimétrico, ¿cierto? Que por sí solo forma el esqueleto del muslo. Si podemos ver como que sus límites, el límite superior, pues como ya lo habíamos dicho, es la parte acetabular, es la cavidad acetabular. Esta, pues con su cabeza van a formar lo que es la articulación coxofemoral, ¿de acuerdo? Entonces, el límite superior es el acetábulo, ¿cierto? Que unido a la cabeza del fémur van a formar la atadura acetabular. Y por debajo, este se va a articular tanto con la rótula como con la tibia. No se olviden que el fémur no se, esto es una pregunta para que la tengan en cuenta, es que el fémur no se articula con el peroné, ¿de acuerdo? No se articula con el peroné. La articulación distal está tanto por la rótula como por la tibia, ¿de acuerdo? Por sus platillos tibiales, no más. No se olviden, el peroné, si yo les pongo, el fémur se articula distalmente con el peroné. Falso o verdadero, pues ya saben qué colocar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como les había dicho, bueno, el tamaño del fémur, viéndolo, como saber cuál es su tamaño, es más o menos un cuarto del tamaño de su talla, ¿de acuerdo? Un cuarto de la talla, para que sepan cuál es el tamaño de ustedes, ¿de acuerdo? Yo mido unos 77, más o menos, como un cuarto sería como 40 y algo, 47, 40 y pico, ¿de acuerdo? Un cuarto, el tamaño del fémur es un cuarto de su talla, por si acaso. Bueno, vamos a empezar a estudiarlo al fémur diciendo que tiene un cuerpo, ¿cierto? El cuerpo femoral, que es todo esto, ¿cierto? Y va a tener dos extremidades, una extremidad proximal y una extremidad distal, o una extremidad superior o una extremidad inferior, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poco acerca del cuerpo, ¿cierto? Nosotros siempre como que, pues, o yo intento siempre, pues como que tratar de hacer unas divisiones y vamos a hablar que en el cuerpo vamos a encontrar tres caras, hablando de la diáfisis, de la diáfisis del fémur, vamos a encontrar que tiene tres caras y tres bordes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar acerca del cuerpo del fémur. Miren que su ubicación es un poco cónica, ¿cierto? En su parte posterior, porque vamos a ver que en esta zona realmente es donde se encuentra como que una más importante de esta parte del fémur, que es la parte posterior. Perdónenme un segundito, chicos. Entonces, en la parte posterior, ¿cierto? Vamos a encontrar pues, la estructura más importante, que es una línea que le vamos a poner a prestar un poco de atención, ¿de acuerdo? Bueno, para su estudio vamos a encontrar que tiene tres caras. Va a tener una cara anterior, va a tener una cara lateral y va a tener una cara medial, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a encontrar, pues en esta, bueno, esta gráfica que tenemos aquí nos va a mostrar un poco acerca de eso, ¿cierto? Vamos a tener una cara lateral, vamos a tener una cara medial y vamos a tener, bueno, una cara anterior que realmente estas caras, tanto lateral como medial,
realmente son muy finas en el sentido no tienen una diferenciación exacta. Son unas caras mm, que realmente no son tan perceptibles, no son tan marcadas como la cara posterior, ¿de acuerdo? Entonces va a tener una cara lateral, una cara medial y una cara lateral, medial y posterior, que esas son las que realmente como que vemos, ¿cierto? Miren que aquí de pronto les pongo un poco más sobresaltado el borde posterior o la cara posterior, porque esa va a ser importante en lo que vamos a ver ahora, pues más adelante. Y vamos a encontrar unos bordes igual, ¿cierto? Vamos a encontrar vamos a encontrar un borde medial, un borde lateral, ¿cierto? Un borde lateral, un borde medial y un borde posterior como importantes. Pero realmente ahorita que veamos bien, vamos a ver que los bordes lateral y medial no son perceptibles no son como muy específicos, no son claros en cuanto a esto. Bueno, vamos a hablar acerca de la cara anterior, ¿cierto? Miren que la cara anterior es una cara convexa, miren esta parte. O sea, ahorita vamos a cortar esto. Ahorita lo que vamos a hacer es cortar esta parte de aquí. Pum y pum. Lo cortamos así, ¿de acuerdo? Porque estas dos son dos extremidades que las vamos a hablar pues posterior a esto. Entonces lo que estamos viendo ahorita es esta zona de aquí, miren, toda esta zona en la cara anterior es convexa, es lisa. Realmente lo que vamos a ver en esta cara es la inserción, vamos a ver como en todo su tercio, como que superior, en toda esta parte de aquí, vamos a ver la inserción de uno de los músculos que es el vasto intermedio, ¿de acuerdo? En toda esta zona de aquí. Y, eh, y vamos a ver que encontramos en esta zona de aquí abajo, casi llegando a la extremidad inferior, vamos a encontrar un músculo que se llamaba el músculo tensor de la vaina sinovial, este de aquí. Pero realmente el músculo más importante que encontramos es este, que es o sea, o en la cara anterior, lo que vamos a ver es la inserción del músculo sí, del músculo o del fascículo del vasto intermedio. ¿De acuerdo? Si vamos a hablar un poco acerca de la cara medial y lateral, en la cara medial, ¿cierto? En esta zona de aquí, pues realmente no es importante, ya que no vamos a ver en esta medida, no se va a insertar nada, ningún tipo de músculo, ¿de acuerdo? No va a haber inserción muscular en esta zona de aquí de la cara medial. Y en la cara lateral, lo que vamos a ver es la inserción del, pues de la continuación, vamos a ver también la inserción aquí del vasto intermedio, ¿de acuerdo? Entonces, en la cara anterior vamos a ver que es lisa, ¿cierto? Es lisa, eh, convexa, y lo que vamos a ver aquí importante es la inserción del fascículo o del músculo, o, sí, del vasto intermedio, ¿de acuerdo? En esta zona. Aquí abajo vamos a encontrar la inserción de los hermanos. Vamos a ver si lo podemos ver aquí. Yo creo que este es.
No, no se lo ve aquí, es que no lo muestra, pero bueno, lo que vamos a encontrar en esta zona es esa, la inserción en su parte anterior. Ah, bueno, aquí dice, se llama músculo tensor de la vaina o el músculo articular de la rodilla. Bueno, aquí aparecen, no lo había pasado. Entonces, estos son los dos músculos. Entonces, en la cara anterior, no se olviden la inserción del vasto intermedio y aquí abajo la inserción del músculo articular de la rodilla o se llamaba el músculo tensor de la vaina sinovial. ¿De acuerdo? Y en su, bueno, lo que les había dicho, en su borde, en su cara medial, no hay ningún tipo de inserción muscular, nada. Y en su parte lateral vamos a ver que se continúa la inserción del músculo vasto intermedio. ¿De acuerdo? Lo mismo. Bueno, eso en cuanto a las caras, en la cara anterior, lateral y medial. ¿De acuerdo? Vamos a hablar acerca de este borde posterior, ¿cierto? O sea, vamos a hablar las tres, acuérdense que les dije que habían tres caras. Entonces, cara lateral, medial y cara anterior. ¿De acuerdo? Ahora sí vamos a hablar de sus bordes. El primer borde que vemos, o el borde más importante que vemos, es este borde posterior, ¿cierto? Que se lo conoce también como la línea áspera, porque es una línea muy pronunciada, ¿cierto? Es muy rugosa, o sea, es muy, sí, sí, es muy pronunciada, es muy elevada, ¿cierto? Tiene, tiene mucho reborde, ¿de acuerdo? Tiene mucho borde, pues. Es muy pronunciada la, la, la línea, este borde posterior, o conocido como la línea áspera. Vamos a dividir la línea áspera como en dos condiciones, o bueno, vamos a tratar de verla como en dos partes. Quiero que le hagan un corte a la línea áspera por aquí, yo creo. De aquí. ¿De acuerdo? Porque como vemos en como vemos en la imagen de aquí al lado, chicos, miren que este borde áspero o esta parte posterior, pues este es como cara medio lateral, ¿cierto? En este borde áspero, miren que todo este gráfico que vemos aquí es o nos ayuda para la inserción muscular, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tratar de pues, mostrar un poco estas inserciones porque miren que su borde, acuérdense que en la parte anatómica, cuando uno empieza a hablar sobre bordes o superficies rugosas, realmente lo que vemos es que lo que vemos es que estas situaciones rugosas lo que nos ayudan es para la inserción muscular. Por eso este borde, y se llama así la línea, el borde posterior o la línea áspera, es porque tiene muchísima eh, como deformidad, ¿cierto? O sea, como muchísimo, pues, asimetría, que nos sirve para la, para la inserción, pues, muscular. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver que esta línea áspera, yo no sé si aquí lo muestra, bueno, vamos a ver que miren. Entonces, esta parte que estoy mostrándoles aquí a su derecha, esta imagen, pues digamos que es como esta zona que les mostré aquí que está rayada, ¿de acuerdo? Porque esta línea áspera, entonces va a tener digámoslo así, como que en esta parte media, vamos a tener dos tipos de labios, ¿cierto? O van a haber dos labios que o va a haber van a haber dos líneas que van a dividir a este borde en dos caras, en una cara medial o en un labio, pues podemos decir así como un labio medial o una cara medial y una cara lateral. ¿De acuerdo? Ubíquense que esta zona que les estoy mostrando a la derecha es esta línea que la he marcado aquí con esta división roja. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que hay una línea o hay un labio medial, ¿cierto? O una cara medial que va a estar indicado
para la inserción del músculo vasto medial, ¿cierto? Y vamos a encontrar un labio lateral, ¿cierto? Para la inserción del músculo vasto lateral, ¿de acuerdo? Entonces, un labio, estamos en esta zona, en la línea áspera, ¿cierto? O en el borde posterior, que es el mismo. Entonces vamos a encontrar que tiene un labio medial, ¿cierto? O una cara medial y un labio o un borde, es que puede ser un borde o un labio lateral que nos va a ayudar para la inserción del músculo vasto lateral. ¿De acuerdo? Hasta ahí creo que está claro. No se olviden, estamos en esta zona. Porque cuando porque estamos hablando como en la diáfisis, estamos hablando de esta línea áspera en la parte media. ¿De acuerdo? Porque cuando de pronto más adelante empecemos a hablar acerca de esta línea áspera, pues podemos ver que hacia su parte superior, ¿cierto? Hacia su parte proximal, esta línea áspera va a hacer una trifurcación, ¿de acuerdo? O sea, o van a salir tres ramas de esta, ¿cierto? Hacia arriba y hacia abajo va a generar una bifurcación. O sea que van a haber dos líneas, ¿de acuerdo? Entonces, pongan atención chicos aquí, ¿qué es lo que vemos? Toda esta zona en esta línea áspera, lo que les digo, es una zona de inserción muscular múltiple, ¿cierto? Y por eso como que hacemos esta división para que ustedes puedan entender. Entonces no se olviden, en el borde posterior vamos a encontrar un labio medial, ¿cierto? Un labio medial o un borde medial y va a ser el labio medial o el borde medial para la inserción del vasto medial y un labio lateral o un borde lateral. Entonces, bueno, encontramos estos dos labios. Y en su línea media, ¿cierto? Vamos a encontrar esta zona de aquí, que es el intervalo o el intersticio de la línea áspera, ¿cierto? Que es su parte medial, o pues podríamos llamarlo como la línea medial, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a encontrar dos líneas laterales, una medial lateral, y vamos a encontrar en la parte media, ¿cierto? Que se llama el intervalo o el intersticio de la línea media o de la línea áspera. ¿De acuerdo? En esta parte de aquí vamos a encontrar la inserción de unos músculos que van a llegar a esta zona media. ¿De acuerdo? El primer músculo es el músculo abductor magno. ¿De acuerdo? Que este va a seguir como que la misma, este va a tener como la misma dirección, ¿cierto? De esta línea áspera, ¿de acuerdo? Como que la misma posición, como la misma dirección de la línea áspera, como exacta ahí. Vamos a encontrar el abductor corto, ¿cierto? Que está dirigido hacia arriba. Vamos a encontrar el abductor largo y vamos a encontrar la cabeza corta del bíceps femoral. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden. Vamos a encontrar en esta zona de la línea media, vamos a encontrar dos labios o dos bordes, un borde lateral y un borde medial, ¿cierto? El borde medial, donde se va a insertar pues, el músculo vasto medial, ¿cierto? Y un borde lateral, donde vamos a encontrar la inserción del vasto lateral. Punto. Hasta ahí. Y vamos a encontrar una zona media, que es el intervalo, el intersticio de la línea media, o la línea medial, ¿cierto? Sino, o el labio medial, si es que hablamos así como de labios, labio o borde medial, donde vamos a encontrar la inserción de cuatro músculos. El primero es el músculo abductor magno, que es el que continúa como específicamente la línea áspera. Por encima de este vamos a encontrar la inserción del músculo abductor corto, ¿cierto? El músculo abductor largo y la cabeza corta del bíceps femoral. ¿De acuerdo? Hasta ahí, claro, ¿no?
Entonces, acuérdense que yo les había dicho que, bueno, entonces volvamos a esta imagen. Entonces, lo que yo les había dicho aquí, chicos, es que lo que hablamos ahorita en cuanto a todo, en cuanto a la inserción de todos estos músculos, que son 6 músculos que hacen parte de la diáfisis, de su borde posterior, de la línea áspera, es que si nos dirigimos hacia arriba, ¿cierto? Esta línea áspera va a producirse, o lo que va a ocurrir con esto es que se van a formar 3 ramas, se va a ver una trifurcación. ¿De acuerdo? Entonces, hacia la parte superior o hacia la parte de la extremidad proximal, vamos a encontrar 3 ramas. Estamos hablando del borde posterior, chicos. Estamos hablando de la línea áspera. ¿De acuerdo? De la línea áspera del fémur. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que hacia su parte superior, esta línea va a hacer una trifurcación formando 3 ramas. Vamos a encontrar una rama lateral, en cuanto hablando de trifurcación, ¿no? Acuérdense que son tres ramas que van a salir. Entonces, ya las vemos aquí. Entonces, vamos a encontrar una rama lateral, ¿cierto? Vamos a encontrar una rama medial y en el centro vamos a encontrar una rama media o una rama, algunos libros lo llaman una rama intermedia o una rama media. Me parece a mí que lo más indicado sería llamarle una rama intermedia, pues para que no haya confusión con la rama medial. Pero en el libro de Lapartier, creo que lo nombra como una rama, él llama, a la trifurcación la llama una rama lateral, una rama medial y una rama media. ¿De acuerdo? Pero es la misma, la intermedia o media es la misma. ¿Para qué es importante? Y acerca de lo de la parte superior, y es que estas ramas eh, son importantes para la inserción de algunos músculos a este nivel. Entonces, si nos ponemos a hablar de la rama lateral, chicos, esta rama lateral va a continuar por la misma rama que viene. Miren, yo no sé si la podemos ver acá, es que en ese no tengo, pero miren que si vemos esta rama, miren, esta es la rama lateral, ¿cierto? Que si la podemos ver, miren, se dirige directamente hacia el trocánter mayor. Mírenla. Si la vemos aquí, es que yo no. ¿Sí la ven, chicos? Sí, ¿no? ¿Están vivos todavía, chicos? Si la Sí, vemos, doctor. Sí, doctor. correcto. Sí, esta imagen, bien, chicos, que quiero saber si están vivos o muertos, porque si no, me asusto. Entonces, miren que esta es la trifurcación, miren que la rama, miren que aquí vemos las dos, miren que los dos labios, ¿no? Miren estos dos labios del fémur, ¿de acuerdo? Miren que si seguimos esta rama, ¿cierto? Miren, se va directamente hacia el trocánter mayor. Entonces, lo que vemos acá en esta imagen es que la rama lateral, ¿cierto? Se va o continúa por el mismo trayecto de la línea áspera de ese borde lateral, ¿cierto? Y se dirige hacia el trocánter mayor. Esta rama lateral en su parte superior va a ser la rama donde se va a insertar el músculo glúteo, perdón, sí, el músculo glúteo mayor, ¿de acuerdo? Entonces se va a insertar el glúteo mayor. Si seguimos, entonces vamos hacia la rama medial, ¿de acuerdo? Que es la que vemos aquí al lado. Entonces, en esta rama medial, vamos a ver igual que esta rama está más como dirigida o está más ubicada hacia el cuello. No sé si lo vemos acá. Se diría, miren, esta rama de aquí es como esta parte de aquí, miren, es más como en esta zona del cuello quirúrgico, ¿cierto? Del fémur, ¿cierto? Y aquí vamos a encontrar la inserción del músculo o del fascículo del vasto medial, ¿de acuerdo? Y vamos a ver esta rama intermedia o esta rama media, ¿cierto? Que esta sí está por encima de la inserción de este vasto medial, está aquí en esta zona, y este se va a dirigir hacia arriba, ¿cierto? Se va a dirigir hacia el tubérculo, yo creo que lo vemos acá, mírenla, miren, si la ven aquí, esta lineecita, esta que está dirigida hacia este tubérculo, que es el tubérculo menor, entonces esta es la rama de trifurcación media.
¿de acuerdo? Que se dirige, y esto también se conoce aquí como el tubérculo pectíneo. Algunos libros lo muestran como eso, como el tubérculo pectíneo, porque en esa zona, en el rama de trifurcación media, se va a insertar el músculo pectíneo. Aquí hay dos que podemos hablar sobre el músculo, bueno, el tubérculo pectíneo, y otra es la fosa pectínea también que se encuentra en esta zona. Eso lo describen algunos libros. Yo no sé si la Target, no recuerdo si es la Target el que lo nombra o es otro, pero se ve en esta zona aquí. Entonces, ya vemos la línea áspera, ¿cierto? Sus dos divisiones, labio lateral medial, y si lo vemos hacia arriba, dirigido hacia la extremidad proximal, encontramos que hay una trifurcación, donde vamos a encontrar eh, eh, una rama lateral, medial y media o intermedia. Rama lateral y se dirige hacia el trocánter mayor y se va a insertar el glúteo, el músculo glúteo mayor. Si nos vamos hacia el otro lado, hacia la rama medial, ¿cierto? Esta va a estar más dirigida hacia el cuello del fémur y vamos a encontrar aquí la inserción del músculo vastomedial. Y la rama media o intermedia es la que se va a dirigir hacia el trocánter menor y o se va a conocer como sí, bueno, pues la rama media o intermedia, donde se dirige hacia el tubérculo menor y vamos a encontrar la inserción del músculo pectíneo. ¿De acuerdo, chicos? Hasta ahí estamos claros. Vamos a encontrar también, miren, pues aquí nos muestra, de pronto vamos viendo. Esto es importante, miren, lo que les decía, el tubérculo, la cresta pectínea, que es importante que se encuentra en esta rama intermedia. Y ya vamos, y bueno, entonces eso ocurre hacia la parte proximal, ¿cierto? De esta línea áspera. Ahora sí nos vamos a dirigir hacia abajo, ¿cierto? Miren, entonces ya nos dirigimos hacia acá abajo, miren esta imagen de acá, entonces nos dirigimos hacia abajo, ¿y qué pasa con esta línea áspera? Mírenla, ¿qué pasa aquí abajo? En su parte distal. Miren que en esta parte ya no se trifurca, sino se bifurca. ¿Cierto? Hace dos divisiones, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar que, o lo más importante es que vamos a encontrar la línea supracondilia medial, ¿cierto? Que va dirigido hacia el cóndilo supracondilio medial y vamos a encontrar la línea o la línea condilia o supracondilia lateral. ¿Qué es importante de estas dos líneas supracondíleas? Es que estas van a delimitar una zona muy importante en la parte distal del fémur que se llama la fosa poplitea o la cavidad poplitea, ¿de acuerdo? Van a ser estas dos líneas son las que van a formar a esta fosa. ¿Por qué es importante, chicos? Porque cuando ustedes entren a ver ya la parte semiológica, es en este lugar, en este lugar de formación, donde ustedes van a encontrar parte del pulso, bueno, ahí se llama el pulso popliteo, ¿de acuerdo? Van a encontrar paquetes vasculares, bueno, el paquete vascular más grande que existe, pues en los miembros inferiores y que es más superficial, que es a nivel de esta zona. Ahí hay un pulso. Y pues hay otras estructuras que pues por ahora no es importante saberlas, más que saber que esta es una zona que se llama la fosa poplitea. ¿De acuerdo? Antes se llamaba como el hueco popliteo, bueno, hueco popliteo. Ahora en cuanto a la nomenclatura actual, se conoce como la fosa poplitea. Entonces no se olviden, miren, para la línea supracondilia medial y supracondilia lateral. De pronto aquí tenemos, bueno, esto es lo que hablaba, miren, se conoce como hueco popliteo. Realmente en la nueva nomenclatura lo que hablamos es como la fosa, ¿no? Hueco no, fosa. Aquí hueco no, fosa poplitea. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar, miren, entonces, esta parte, entonces, lo que les hablaba es que como forman, pues obviamente, la fosa poplita, pues si vemos como que hablamos en la parte distal del hueso, pues vamos a encontrar la cara poplitea del fémur, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos?
Bueno, bueno. Entonces, vamos a hablar ahora, entonces lo que acabamos de hablar, chicos, es la diáfisis del fémur, o el cuerpo del fémur, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí vamos a hablar, este es un poco más, bueno, vamos a tratar de hacerlo un poco más tranquilo. Vamos a hablar acerca de sus extremidades, ¿cierto? O de sus epífisis. Entonces, se llama extremidad superior o extremidad inferior o epífisis proximal o epífisis distal. ¿De acuerdo? Cualquiera de esos nombres son válidos. Vamos a hablar entonces ahora acerca de esta extremidad superior o de esta epífisis proximal. ¿De acuerdo? Entonces, como lo vemos en la imagen, la epífisis proximal, ¿cierto? Va a tener cuatro estructuras que van a ser parte de esta epífisis. ¿De acuerdo? Vamos a hablar sobre cada una de ellas, de ver como que sus características como más importantes de esta estructura. Entonces vamos a ver. La primera que encontramos es esta, miren. ¿De acuerdo? Es la cabeza del fémur, ¿cierto? Entonces encontramos primero la cabeza. Después de esto, por debajo de la cabeza, vamos a encontrar esta parte de aquí, que es el cuello. Pero ahí en el cuello encontramos dos tipos de cuellos. Este, que es el primer cuello, que es el cuello anatómico. ¿De acuerdo? Por debajo del cuello vamos a encontrar estas dos estructuras, ¿cierto? Miren las que son dos estructuras grandes que se conocen como el macizo trocantérico. ¿De acuerdo? Y por debajo del macizo encontramos esta zona de aquí que se llama el cuello quirúrgico. Bien, hasta ahí bien. Cabeza, cuello anatómico, el macizo trocantérico y el cuello, el cuello anatómico, el macizo y el cuello quirúrgico. Vamos a hablar acerca de cada uno de ellos, empezando a hablar, ¿cierto? El macizo trocantérico. Entonces, bueno, aquí ya nos habla un poco acerca del macizo trocantérico, hablando de los trocantes, pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a hablar un poco acerca de la cabeza, ¿cierto? Entonces, la cabeza es lisa en casi toda su extensión. Esta va a estar recubierta, ¿cierto? Por tejido cartilaginoso. Es esférica, ¿cierto? Esta es la que nos va a formar la articulación coxofemoral, ¿cierto? Para la movilidad, pues, de los miembros inferiores. Como les decía, pues es lisa, pero en su cabeza, en su parte como más central, ¿cierto? Vamos a encontrar una fosa, ¿cierto? Se llama la fosita de la cabeza del fémur, ¿de acuerdo? Entonces, en esta fosita va a tener dos estructuras muy importantes de la cabeza del fémur. Lo primero que vemos, y como lo vemos en esta parte de acá, ¿cierto? Miren que aquí, en esa fosita, en la fosa de la cabeza del fémur, miramos la inserción de un ligamento. Entonces, nos sirve para la inserción del ligamento de la cabeza del fémur. ¿De acuerdo? O hay unos libros que lo llaman como el ligamento redondo. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, se llama el ligamento de la cabeza del fémur o el ligamento redondo. Uno. Y dos, vamos a encontrar en esta fosa que aquí vamos a encontrar una o sea, de la parte vascular más importante del fémur, que es que la cabeza tiene una irrigación propia. Y vamos a encontrar a este nivel la arteria, ¿cierto? De la cabeza del fémur. ¿De acuerdo? Entonces, la cabeza es una estructura esférica, lisa, recubierta casi en su totalidad por cartílago, y en su parte media vamos
a encontrar una fosa, una depresión, una depresión que se va a llamar la fosa de la cabeza del fémur, ¿cierto? La fosita de la cabeza del fémur, donde vamos a encontrar en este lugar la inserción del ligamento de la cabeza del fémur o llamado también el ligamento redondo, y vamos a encontrar aquí también la arteria que se llama arteria de la cabeza del fémur. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a su cabeza. En cuanto al cuello, chicos, a veremos qué nos dice aquí. Cartílago articular, fosita, cuello. Bueno, entonces yo creo que aquí es lo más importante en esta imagen que la vi acá que me pareció más bonita, y es que vamos a hablar sobre este cuello, ¿cierto? Entonces ya hablamos de la cabeza, ahora sí vamos a hablar sobre el cuello. Este cuello, como lo vemos aquí, pues yo no sé si se alcanza a ver bien, pero este es como aplanado, ¿cierto? Tiene como que está aplanado desde antero-posterior, ¿cierto? Y vamos, pues obviamente, este es el cuello anatómico, pues obviamente es la continuación, ¿cierto? O es el que nos ayuda a unir la cabeza del macizo trocantérico, y lo que vamos a ver y lo que vemos aquí, quiero mostrarles, es que miren que en el cuello anatómico vemos todos estos huequitos, miren, que uno sí los ve así, y es que estos huequitos son orificios asociados a la microvasculatura. O sea, estos huequitos son unos orificios vasculares, ¿de acuerdo? Entonces, la característica de este cuello anatómico es que es aplanado, es aplanado eh, eh, con dirección antero-posterior, y lo que vamos a encontrar aquí son estos orificios, miren, múltiples orificios que son orificios vasculares, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ahorita, como ya pasamos, como ya hablamos, ya hablamos sobre el cuello quirúrgico, ahora sí vamos a hablar sobre la otra parte que sigue, ¿cierto? Que es lo que vemos aquí, que es el macizo trocantérico, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar acerca pues, de algunas características de este macizo. Este macizo está formado por dos, como lo vemos aquí, por dos estructuras, ¿de acuerdo? Una estructura más grande que la otra. Este macizo trocantérico está formado por dos tubérculos o dos trocánteres, ¿de acuerdo? Entonces encontramos el trocánter mayor y vamos a encontrar al trocánter menor. Bueno, viendo esta parte de aquí, entonces obviamente la mejor forma de verlo, ¿cierto? Será desde una vista posterior. Miren que aquí podemos ver la vista posterior, ¿cierto? Lo vemos mejor al trocánter menor, porque si lo vemos desde una vista anterior, miren que no se lo ve, no se lo ve muy claro al trocánter menor. ¿De acuerdo? Si hablamos un poco acerca de este trocánter, entonces el trocánter menor es de forma cónica, ¿cierto? Eh, pues obviamente tiene pues una condición que es el tubérculo óseo. Y y en vamos a encontrar, o en su parte, en su cara posteromedial, vamos a ver que en el trocánter menor vamos a ver la inserción, ¿cierto? Yo no sé si lo vemos aquí, pero en esta zona de aquí, ¿cierto? En su cara posteromedial, vamos a ver una de las inserciones de los músculos, creo que de los músculos de esta zona de la pelvis y del miembro inferior, en esta zona, importantísimo, que es el psoas ilíaco o del iliosoas, ¿de acuerdo? Que es el que nos va a ayudar, ¿cierto? O que va a estar, pues, o va a ayudar a comunicarse en esta parte con el tubérculo mayor. Entonces, de las cosas importantes en el trocánter menor, pues que es una eminencia cónica, ¿cierto? Que para visualizarlo mejor hay que verlo desde la parte posterior más que de la anterior, ¿cierto? Y vamos a encontrar que en este tubérculo, en este trocánter menor,
vamos a ver la inserción de uno de los músculos más importantes, que es el músculo iliosoas. ¿De acuerdo? Este, este, mm, este trocánter menor se va a unir, ¿cierto? Y es importante que lo sepan, se va a unir con el trocánter mayor, tanto posterior como anterior, por unas estructuras especiales que es importante que lo conozcan. Entonces, por la parte anterior se va a unir el trocánter menor con el trocánter mayor por la línea intertrocantérica. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden, el trocánter menor se va a unir con el trocánter mayor, tanto posterior como anterior por la línea intertrocantérica y posterior por la cresta intertrocantérica. ¿De acuerdo? Es importante que lo conozcan así para que no se confundan. ¿De acuerdo? Entonces, esa unión, entonces acuérdense que la línea intertrocantérica es anterior y la cresta intertrocantérica es posterior. Hablar un poco hablar un poco acerca de esta línea intertrocantérica que es anterior, podemos encontrar que, o el libro muestra que por debajo de este trocánter menor, en esta zona de aquí, vamos a encontrar, algunos libros lo describen, eh, Netter, no, Netter lo describe, y es que aquí vamos a encontrar una fosa que se llama la fosa intertrocantérica. Y por debajo de esta fosa intertrocantérica vamos a encontrar al tubérculo, al tubérculo, a ver, es el tubérculo del trocánter menor. A ver, el, se llama el tubérculo. A ver, si este es el trocánter menor, el pie inferior. Entonces, es así. Vamos a encontrar, entonces, en esta línea intertrocantérica, vamos a encontrar la presencia de la fosa o de la fosita intertrocantérica y por debajo vamos a encontrar el tubérculo trocantérico inferior. Sí, o sea, el menor es inferior. Ajá. Entonces vamos a encontrar esas dos partes. Entonces, el tubérculo trocantérico inferior y la fosita intertrocantérica. A nivel de esta línea intertrocantérica. Acuérdense que esto es anterior. Acuérdense que como la línea de comunicación entre el tubérculo mayor y menor es la línea intertrocantérica por la parte anterior. Entonces vamos a encontrar esas dos estructuras, la fosita y el tubérculo inferior. Y en la parte posterior vamos a encontrar la cresta. Bueno, en esta zona de aquí en esta línea intertrocantérica, vamos a ver la inserción del ligamento iliofemoral como una estructura importante en esta línea intertrocantérica. Y en la cresta intertrocantérica, ¿cierto? Vamos a encontrar aquí abajo, vamos a ver que este tiene un tubérculo cuadrado, ¿cierto? Presenta también un tubérculo cuadrado, y aquí lo que vamos a ver es la inserción del músculo cuadrado femoral en esta cresta intertrocantérica, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más? A ver, fosita pretrocantérica, ajá, el tubérculo cuadrado, muy bien, de acuerdo. Bueno, listo hasta ahí, claro, ¿no? En cuanto al trocánter menor. ¿Listo? Ahora, si nos ponemos a hablar, ahora eso es hablar sobre el trocánter menor, ahora sí vamos a hablar sobre el trocánter mayor, ¿cierto? El trocánter mayor, pues su estructura es cuadrilátera, ¿cierto? Y entonces en este trocánter mayor vamos a encontrar cuatro bordes, ¿cierto? Cuatro bordes y dos caras. Entonces, hablar un poco acerca de la cara lateral. Entonces, vamos a encontrar una cara lateral, una cara medial, y vamos a encontrar unos bordes, un borde anterior, pero bueno, un borde anterior, un borde posterior, ¿cierto? Un borde superior y un borde inferior, ¿de acuerdo? Entonces, en el trocánter mayor, no se olviden que tiene una forma cuadrilátera y vamos a encontrar dos caras y cuatro bordes.
la cara medial, la cara lateral, ¿cierto? Y un borde superior, un borde inferior, un borde posterior y un borde anterior. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poco acerca de estas condiciones, a ver, veamos qué nos dicen. Un borde inferior, un borde superior, un borde posterior y un borde anterior. ¿De acuerdo? Bueno, eh, si hablamos acerca de la cara lateral, acuérdense, cara medial, cara lateral. Si hablamos de lateral, vamos a encontrar una estructura que se llama la cresta, o vamos a encontrar una cresta, o vamos a encontrar aquí una impresión, ¿cierto? Una impresión en toda la punta de la cara o en toda la cara lateral, que va a ser la impresión para la inserción del músculo glúteo medio. ¿De acuerdo? Como lo vemos aquí, mi querido, en esta imagen. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando del trocánter mayor. En la cara lateral vamos a encontrar una impresión, ¿cierto? O una cresta para la inserción del músculo glúteo medio. ¿De acuerdo? Solo vemos esa estructura como lo vemos aquí abajo y aquí arriba. Esa es la cara lateral. Ahora sí vamos a hablar, miren, esta zona, esta parte de aquí es la cara medial. ¿De acuerdo? Entonces, la cara medial está unida al cuello del fémur, ¿cierto? A su cuello anatómico, y vamos a encontrar dos estructuras especiales. Bueno, tres, pues aquí hay, pues lo que pasa es que estas dos, ¿cierto? Son una y esta es otra. Entonces, vamos a encontrar, ¿cierto? Vamos a encontrar esta que es más grande, ¿cierto? Una depresión un poco más, bueno, más dirigida hacia la parte lateral inferior, ¿cierto? Que la vamos a conocer, es una depresión que se llama la fosa trocantérica, ¿de acuerdo? La fosa trocantérica. Y por encima de esta vamos a encontrar la impresión, esta zona de aquí, ¿cierto? Estas impresiones que son para la inserción de los músculos, de los dos gemelos, tanto superior como inferior, y la impresión para el músculo obturador interno. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden, vamos a encontrar en su cara medial tres impresiones. Vamos a encontrar dos, una fosa, que es la fosa trocantérica, ¿cierto? Y por encima de estos vamos a encontrar la impresión, ¿cierto? De los músculos pelvitrocantéricos, pues, donde encontramos a los dos gemelos, tanto el gemelo superior como el inferior, y para la inserción del obturador interno. Mírenlos, aquí tenemos, miren, ajá, estos son, entonces está para el gemelo superior, ¿cierto? Que es este, mírenlo aquí. Lo que pasa es que esta vista, pues, es una vista, no se olviden que la mejor forma de verlo al trocánter es posterior, o sea que esta es una vista posterior, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver al gemelo superior, al gemelo inferior y perdón, aquí es obturador, no, sino obturador. Obturador, ¿perdón? Bueno, y también, bueno, ahí de pronto está aquí abajo el obturador externo, pero realmente los que se insertan realmente son estos tres, el gemelo superior, el inferior y el obturador interno. Bueno, hablar un poco acerca de los bordes, entonces vamos a ver que el borde superior vamos a ver en este borde, miren que es rugoso, ¿cierto? Y en esta zona lo que vamos a ver es en este borde
es un músculo que generalmente, o está a veces no, que es el músculo piramidal, o lo conocen como el músculo piriforme en este borde superior. ¿De acuerdo? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, chicos? Bueno, dejemos hasta ahí. Vamos a ver, después el lunes vemos, continuamos con esto del fémur, vamos a intentar avanzar un poco más. Lo que pasa es que el fémur tiene muchas cositas que quería mostrárselas así como muy tranquilo. Lo mismo en la parte inferior, tiene unas condiciones especiales. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Bueno, que chicos estudien. El lunes de pronto les haga algún examencito para sacar alguna nota o alguna cosa. Lean tibia, ¿cierto? Porque el lunes vamos, espero el lunes poder terminar esto de fémur y darles tibia, peroné, los huesos del tarso y hablar sobre un poco a los ligamentos de las articulaciones coxofemonales y el de la rodilla. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? No, no. Creo que está claro. Chicos, pues me la pueden cuadrar, yo creo que cuando quieran, cuando quieran. O sea, traten de cuadrar si quieren en una nochecita pues, o sea, puede ser, bien sea en la mañana, no, en la nochecita podríamos vernos, en la semana encontrarnos como una noche, 7:30, 8 de la noche, para darles la clasecita que falta. Yo no tengo problema en encontrarnos una noche. Entonces, porfa, ayúdenme ustedes, díganme cuándo la cuadramos pero me dicen, porfa, ahorita el fin de semana me dicen cuándo la cuadramos y la hacemos, ¿de acuerdo? Si puede ser el lunes o el martes en la nochecita, la vemos la clase que nos falta, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, muchísimas gracias, que tengan un feliz fin de semana, nos vemos.